Pues, Laila Tov, Hag Samea Sukkot, quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos hoy iniciando nuestro tema de libro de Gálatas. Estamos buscando tener conocimiento para poder entender lo que pasa dentro de el regreso de las raíces hebreas, y créanme que el libro de Gálatas es primordial, es un factor importante para poder comprender todo este caminar en las raíces hebreas. Pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro, la Torah viviente, declaramos la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente al estudio de tu Torah. Amén. Pues bueno, estamos en el libro de Gálatas. Vamos a ver la introducción al libro de Gálatas. Así que pongan mucha atención. No se preocupen si alguien no puede escribir. Van a recibir el PDF del resumen y también el audio para que lo puedan repasar. Bueno, vamos a ver rápidamente datos interesantes y importantes acerca de Shaul de Tarso, que es justamente el escritor del libro de Gálatas. ¿Qué tenemos, pues? Este libro. Esta carta fue escrita, ya después pasó a tiempo a ser mencionada como libro, el libro de Gálatas, pero al principio simplemente fue una carta. Esta carta fue escrita por Shaliach Shaul de Tarso. Y hablando un poco acerca de él, diremos lo siguiente, para que tal vez algunos se perdieron las introducciones del tiempo cuando empezamos a hablar acerca de Shaul de Tarso en el libro de los Hechos. Shaul de Tarso nació entre el año 5 y el año 10 de nuestra era. Así está datado en alguno y en la mayoría de los libros y las biografías. Entre el año 5 y el año 10 de nuestra era. ¿Dónde nació? En Tarso. Por eso es que es Shaul de Tarso, porque en ese entonces en el judaísmo eran mencionados por el nombre de su padre o por la región donde eran ellos característicos, de donde venían. En este caso es Tarso. Por entonces, Tarso era una ciudad capital de la provincia romana de Sicilia, en la costa sur de Asia Menor. Así que, por lo tanto, estamos hablando que Shaul de Tarso conocía Asia Menor, se había movido ahí, había nacido. No se había educado completamente en Asia Menor porque debió de haber viajado a la central en Jerusalén para poder estudiar a los pies del rabino Gamaliel, como él mismo menciona en sus cartas credenciales en el libro de Hechos, el cual él, hablando del mismo, dice de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley fariseos y estudiado a los pies del rabino Gamaliel. Bien. Su nombre en hebreo moderno es Shaul, así se traduce en el hebreo moderno, Shaul, que se traduce como Saulo, Saulo. Así que decir Shaul o decir Saulo, pues hasta cierto punto es lo mismo, solamente que en el original es Shaul. Recuerden que Shaul tenía doble ciudadanía, la judía y la romana, y como todo romano de la época tenía un praenomen, así se menciona al término latino de tener un nombre característico que lo vinculaba a su ciudadanía romana. Esto era Paulus. Paulus, como era conocido en el ambiente romano como Paulus. El significado de Paulus tiene que ver con pequeño o poco, pequeño o poco. Y justamente pasó a la historia como Paulus, de ahí lo traducen al español Pablo, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra Pablo como tal? Lo conocemos al español, de Paulus, ¿ok? Nombre original, Shaul. Bien. Shaul, después de haber anunciado el Masorot a los Yehudí en Judea, ya estamos hablando que nos brincamos el tiempo de su conversión, ya eso fue prueba superada, el tiempo de camino a Damasco y su conversión. Por mucho tiempo después de estar 14 años anunciando, conociendo, aprendiendo, 14 años que estuvo en Arabia aprendiendo realmente cómo estaba este Masorot con Yeshua HaMashiach, después de esos 14 años comenzó su abodá, su servicio al Eterno, llevándolo hacia sus compañeros, sus hermanos judíos, entrando a las sinagogas judías cada día de Shabbat y exponiendo la Torá con Yeshua como Mashiach.
Pero pasó el tiempo y sabemos lo que dice en el libro de los Hechos, que sus propios contemporáneos, compañeros, amigos, hermanos de sangre, los judíos, en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría, no creyeron en su prédica, no creyeron en el anuncio que él traía. ¿Qué traía? Traía Yeshua es el Mesías. Por lo tanto, llegó un punto donde Shaul de Tarso dijo, por cuanto vosotros no halláis dignos, no se halláis dignos de este llamamiento, o sea, de reconocer que Yeshua es el Mesías, me vuelvo a los gentiles, dijo Shaul de Tarso. Y a partir de ahí su ministerio se abocó principalmente con los goim, con los gentiles. Estamos hablando de todos los griegos y helenos que se encontraban no solamente en Judea, Samaria, sino también en Asia Menor. No solamente en Asia Menor, sino hasta Macedonia, hasta el lugar de los griegos. Por poco estuvo a punto de llegar a la península ibérica, lo que conocemos como Sefarad, lo que hoy es España. Por poco estuvo. Yo creo que si no lo hubieran encarcelado con esas falsas acusaciones y lo hubieran tenido retenido esos 3 años, él hubiera llegado más lejos. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Entonces, tomo la decisión, me voy a los gentiles. Y a partir de ahí viene el Masorot del Evangelio a los gentiles, cosa que como lo estudiamos en el libro de Hechos, no se daba sino hasta el momento que estamos leyendo Hechos capítulo 10. Quiere decir que de Hechos 10 para atrás, esto es Hechos 9, Hechos 8 para atrás, todo era la prédica a puro judío. Hechos 10 abre la apertura a los gentiles con Cornelio y Pedro, Kefa, pero Shaul de Tarso comienza el Masorot como tal a partir del hecho de Hechos capítulo 12. 12, 13, 14 y 15 comienza el Evangelio a los gentiles. Es así como Shaul de Tarso se dispone con todo su ser a anunciar la libertad y la salvación que puede traer el Goel de Israel ya revelado, esto es Yeshua HaMashiach, dirigiéndose no solamente en persona cuando estaba libre, sino también a través de cartas para tratar de abarcar lo más posible en su momento histórico. Y es así como encontramos, para podernos ubicar en el momento geográfico y entender la magnitud del asunto, que vamos a compartir unos mapas para que puedan comprender dónde estuvo Shaul de Tarso y de qué estamos hablando cuando decimos Gálatas. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vamos a repasar estos mapas para que los puedan tener en mente. Vamos a ver. Este es el mapamundi, bueno, actualmente ya con los nombres actuales, bueno. A donde nos vamos a dirigir va a ser a el centro. Aquí tenemos el centro de la Tierra, como dice la escritura, es esta parte de Oriente Medio, ¿sí? El centro de la Tierra. Vamos a hacer un zoom a esta parte. Bien, lo que sería la parte de rojo a un ladito, no exactamente la parte de rojo, sino a un ladito. La pequeña isla que vemos abajo es Chipre, de donde era originario Barnabá, conocido como Bernabé. De aquí era originario de esta isla de Chipre, Barnabá. Tarso se encontraba un poco más arriba. Por lo tanto, Shaul de Tarso conocía todo lo que es esta zona de lo que fue conocido en su momento como Asia Menor, con diferentes nombres, pero que hoy en día toda esta región es conocida como Turquía. Ahora, si hacemos todavía un zoom más grande, encontramos pues que aquí tenemos Chipre, Sicilia, Licanoia, Frigia y Galacia. Aquí tendríamos Galacia. Estamos hablando que cuando decimos Gálatas o la carta a los Gálatas, no pienses que esta carta fue exclusiva de un pueblito o de una sinagoga como tal. No pienses que se estaba refiriendo esta carta alcanzó no solamente a una sinagoga o a una Keilah o a una comunidad, sino que cuando hablamos de Gálatas, estamos hablando de Licanoia, de Iconio, de Listra, de Derbe y Antioquía de Siria, que era lo que conformaba en ese momento histórico Gálatas o la Galacia. Así que esta carta es muy importante porque abarcó todo el centro de Asia Menor, todo el centro de Asia Menor.
Como puedes ver, al lado izquierdo ya encontraríamos el lugar donde se encontrarían las principales comunidades a las cuales escribió Johanán, el evangelista, en Apocalipsis. Esto es las 7 Quejilot, que son anunciadas en Apocalipsis 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora, entonces, resumiendo, la carta Gálatas abarca una región, no una comunidad única o una sinagoga. La carta Gálatas incluye la región de Licanoia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Psidia. Para los que estuvieron con nosotros en el libro de Hechos y estuvieron aprendiendo con nosotros, vimos estos mapas continuamente, así que ya es un poco familiar esto. Bien, entonces, por otro lado, podemos ver cuando sale de escena Shaul de Tarso, porque muy probablemente muere contemporáneamente con Kefa, con Pedro, nos menciona en Primera de Pedro 1:1 las regiones que Pedro, después de la muerte de Shaul, se abocó a visitar. Lo que tenemos en colores en el mapa son las regiones a las cuales Kefa, después de la separación de Shaul, con Shaul de Tarso, se aboca a visitar las comunidades en Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia y sobre todo Asia Menor. Así que realmente la labor que se llevó en Judea del primer siglo, no, en el primer siglo de nuestra época, tiene que ver principalmente con Asia Menor. Bien, ya tenemos esto en nuestra mente. Ok, entonces, permítame tantito, listo. Regresamos. Esta carta se escribió entre los años 50 y 56 de nuestra era. Entre el año 50 y 56 de nuestra era, aproximadamente. Se sabe que la escribió luego Shaul de Tarso, luego de 2 visitas a esa provincia de Galacia, y que conforme al libro de los Hechos, Shaul y Barnabá visitaron la zona entre los años 47 y 48 de nuestra era. Y luego volvió Shaul con Silas cuando volvían de la reunión del concilio en Jerusalén aproximadamente en el año 49 de nuestra era. Acuérdense, el primer concilio se dio en Jerusalén, fue entre el año 49 y 50 de nuestra era y se dio con puros integrantes judíos, lo que tenemos en Hechos capítulos 15. Puede que Shaul le escribiera esta carta desde Corinto, en su estadía allí de casi 2 años que se mantuvo en Corinto, entre el 50 y el 52, algunos la datan. Otros lo ubican en una fecha más tardía, entre el año 56. Y pues justamente es lo que decimos con respecto a las fechas. Realmente nadie puede, si no estuvo en ese momento histórico, nadie puede decir exactamente en qué año se escribió. Pero bueno, se dan algunos datos. El contexto histórico de la carta a los de Galacia. Shaul de Tarso se había asociado con Barnabá y al regresar a Antioquía, donde permanecieron por 1 año enseñando, donde Antioquía se había convertido en un gran centro de enseñanza del llamado Masorot o buen mensaje o buenas nuevas, lo que conocemos comúnmente como del Evangelio, donde por primera vez en Antioquía se le llamó cristitos a los creyentes o a los seguidores de Cristo. Recuerden que hemos explicado que la expresión cristitos no es que después fue traducida como cristianos, no fue algo bueno, no fue algo bonito, sino que la palabra cristito es lo equivalente a decir ungiditos. Así que cuando los de Antioquía le decían a los seguidores de Cristo cristitos, les estaban diciendo peyorativamente, o sea, burlándose, les decían los ungiditos. Así que todo el término cristiano que hoy conocemos, que todos se llaman cristianos porque creen en Cristo, fue adoptado y se inició por una burla en Antioquía. Y es muy importante por eso aprender la historia. De allí entonces, de Antioquía, volvieron a Jerusalén enviados por los hermanos de la floreciente comunidad en Antioquía con una colecta para los que estaban pasando hambre en Judea, en Jerusalén.
El Ruach HaKodesh habló por medio de los maestros y profetas que servían a Dios y entonces dijeron, separadme a Shaul y a Barnabá para la misión que los tengo preparados. Y a partir de ahí, después de unos ayunos, impusieron sobre ellos las manos los apóstoles y los mandaron en una comisión hacia Asia Menor de comunicar el buen mensaje de redención a través del Mesías ya revelado, y a partir de ahí comenzó la apertura a Asia Menor. Fueron luego Shaul y Barnabá, fueron a Pérgamo, también a Panfilia, donde se inició el más peligroso viaje misionero, donde llevaban a Johanán, mejor conocido como Marcos, o tal vez algunos todavía lo conozcan como San Marcos, pero bueno, el nombre original de Marcos o de Meir es Johanán. Bueno, fueron entonces los tres a este viaje hacia Pérgamo y Panfilia, pero hubo algunos problemas ahí entre Pablo y Johanán, Meir, y después se separaron. En Iconio, capital de Licanoia, estuvieron a punto de morir apedreados por la multitud. Es entonces que se refugiaron en Listra, donde el Señor, por medio de Shaul, curó milagrosamente a un paralítico. Y a consecuencia de esto, los de Licanoia comenzaron a darle gloria, alabanza y a hacer sacrificios y a decir que dioses en forma de hombres habían descendido a ellos. Bien, justamente Shaul de Tarso y Barnabá diciendo, no, que de estas cosas les decimos que se vuelvan, de este tipo de idolatrías decimos que se vuelvan, no queremos que adoren a los hombres, sino al Dios uno y único. Bueno, sabemos el resultado, no les cayó esa noticia, no se dejan adorar, dijeron, entonces los apedrearon. Y pues bueno, salieron corriendo, salieron huyendo de Licanoia, qué interesante que después de un gran milagro terminaron apedreados. Pero bueno, así es la vida, así es el hombre. Tras una breve estancia en Derbe, después, donde muchos se convirtieron, los Shaliachim volvieron a las ciudades que habían visitado previamente para confirmarlos a los convertidos, para ordenar líderes. Y les recordaban que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Malhut Hashamaín, en el reino de Dios. Después de completar la primera misión, regresaron a Antioquía de Siria. Días después, algunos de los Yehudí Netzaritas, cuando decimos Yehudí Netzarita, nos estamos refiriendo a los judíos que creían que Yeshua es el Mesías. Algunos Yehudí Netzaritas, contrarios a las opiniones de Shaul y Barnabá, comenzaron a exigir que estos creyentes gentiles que estaban entrando a la fe y que estaban entrando a las sinagogas cada día de Shabbat, que ya venían por multitud, por la prédica y enseñanza de Shaul de Tarso y de Barnabá, les comenzaron a exigir estos judíos netzaritas de la línea farisea, si no se circuncidan, si no hacen tevilá, se bautizan y se circuncidan conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. Es entonces donde se hace un debate muy grande entre Shaul, Barnabá y estos creyentes judíos en Yeshua HaMashiach, creyentes, pero que venían de la línea farisea. Es entonces donde se dispone que este asunto no era algo ligero, sino que se tenía que llevar a un lugar donde se pudiera ventilar y llegar a una conclusión lo más correcta posible. Es entonces donde todos son llamados a ir a la central, esto es a Jerusalén, esto es ante los Shaliachim de Mashiach. Estamos hablando que ahí va a estar dirigiendo Jacob el Sadik, mejor conocido como Santiago, iba a estar Kefa, Pedro, iba a estar Johanán, y iban a estar Joseph y los demás Shaliachim. Es entonces donde nos encontramos en Hechos capítulos 15 y se da todo lo del concilio de Jerusalén. Conclusión de ese concilio, Kefa menciona y dice, Pedro dice, varones hermanos, ¿por qué ponéis un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Por lo tanto, que no se obligue, después dice Jacob el Sadik, Santiago, que no se obligue a los gentiles que se convierten a Dios y ni se les imponga otra carga más que 4 cosas. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 cosas que hemos dicho que son el boleto de entrada para todo gentil que quiera entrar a ser parte del pueblo de Israel? Esas 4 cosas están vigentes hasta el día de hoy. Todo gentil que deja el paganismo, la idolatría y toda su manera vana de vivir y se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de Yeshua, tiene que guardar de entrada estas 4 cosas que están vigentes a nuestros días. Recordemos, repasando rápidamente, no idolatría,
no inmoralidad sexual, no sangre y no ahogado, ¿sí? Bien, después vamos a repasar cada uno de ellos con más detenimiento, pero estas 4 cosas fueron las que impusieron a los creyentes de origen gentil. Por lo tanto, la Brit Milá, la circuncisión, no era requerida. Así que, contentos y a gustos, Shaul de Tarso y Bernabá llevan estas cartas firmadas por los apóstoles a las comunidades a las cuales habían ido, hacia Licanoia, hacia Panfilia, hacia Derbe, hacia todos los lugares donde habían asistido, trayéndoles buenas noticias a las comunidades, las cuales se alegraban y se gozaban que no era necesario circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel. Y ese decreto queda vigente hasta nuestros días. Un gentil que cree en el Dios de Israel y en el Mesías de Israel no necesita circuncidarse para ser salvo. Pero el problema inicia ahí, o el problema ya venía ahí. Y bueno, no tanto venía ahí, sino venía a partir de Hechos capítulo 10. Porque a partir de aquí, los propios judíos de línea farisea, creyentes en Yeshua, pero de línea farisea, no se quedaron conformes, sino que ellos, junto con un grupo de judíos no creyentes en Yeshua, seguían los pasos de Shaul. Shaul iba a Derbe, cuando él se iba, ellos llegaban. Shaul iba a Licanoia, ellos venían, después de que él se iba, venía y visitaba las comunidades que él había dejado. Estamos hablando de un plan totalmente malévolo y perverso que ellos tenían, porque lo que venían a imponer detrás de Shaul, después de que Shaul los animaba, Shaul les daba las buenas noticias, les enseñaba Torá, les enseñaba del Mashiach, los dejaba contentos, alegres, felices. Venían estos y lo que provocaban era aflicción de espíritu, esclavitud de alma y mucha opresión. Y es lo mismo que podemos ver hasta nuestros días. Entonces, decir Gálatas, el libro de Gálatas o la carta de Gálatas, es una carta de liberación. Es una carta para entender que nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach, tenemos una gran provisión de libertad, de movernos, de aprender, de vivir las cosas del Creador con libertad. Así que, a partir de ahí, va a ser algo muy interesante que los gentiles en todo Asia Menor van a ser influenciados por estos llamados judaizantes legalistas, que lo más feo y terrible fue que venían de la línea, si lo quieren ver así para que me lo entiendan, de la línea ortodoxa, que no creían en Yeshua HaMashiach, y de la línea aún netzarita, creyentes en Yeshua HaMashiach, pero de línea farisea, que para ellos, a pesar de que habían creído que Yeshua es el Mesías, venían con toda la mentalidad legalista de la línea farisea. Y es justamente contra ellos con los que en un ámbito detrás de cámaras o detrás de bambalinas o detrás de la cortina, como lo quieras llamar, son los que estaban echando a perder y tirando por tierra todo el trabajo de Shaul de Tarso. Son los causantes por los cuales Shaul tenga que llamarles duramente la atención a las Gálatas, diciéndoles: Gálatas insensatos. Ellos fueron los causantes de que muchos apostataran de Yeshua y dejaran las buenas costumbres de libertad en Yeshua y se subyugaran y se sometieran a legalismos fariseos de su época. Ese espíritu permanece hasta nuestros días. Qué tristeza que sabemos que ese espíritu legalista está en las comunidades sinagogas ortodoxas, pero qué triste ver comunidades supuestamente netzaritas que también están con la línea farisea legalista. Es entonces que es necesario aprender varias cosas básicas para poder entrar dentro del tema de Gálatas. Lo que debemos de considerar en un plano amplio el problema en Gálatas. Hay un problema que surgió a partir de la llegada de Mashiach Yeshua. Un problema que no debía ser problema,
pero que el propio hombre, estamos hablando de términos judíos, porque esto es términos judíos, han provocado. Si entiendes el pensamiento de los judíos del primer siglo, podrás tener parte, no toda la clave, pero parte de la clave del porqué de la carta a los Gálatas. Si entiendes por qué pensaban lo que pensaban los judíos del primer siglo de línea farisea, que es parte de la clave, vas a poder entender por qué tuvo que venir esta carta a existir. Por otro lado, hay un grupo de líderes religiosos judíos, llama a los escribas, fariseos, esenios, saduceos, doctores de la ley, jajamines, rabinos, como le quieras llamar, que han inventado una serie de nuevos mandamientos que bajo su propia perspectiva son mandamientos que se deben creer y obedecer a la par y a veces hasta por encima y más que los propios mandamientos de la Torá. Esto es lo que conocemos y llegamos a conocer cuando entramos a las raíces hebreas de la Torá Shebe'al Peh. La Torá Shebe'al Peh. Según los judíos ortodoxos hay dos Torá. Hay dos Torá. Este es el pensamiento fariseo hasta nuestros días. En el monte Sinaí, Dios, a través del ángel, le entregó a Moisés dos Torá. La Torá Shebe'al Peh y la Torá Shebitaf. La Torá Shebe'al Peh, que es la Torá oral, y la Torá Shebitaf, que es la Torá escrita. Y a partir de ahí, el mundo judío se basa, según ellos, en estas dos Torá. Porque como los dos fueron recibidos en el monte Sinaí, entonces los dos tienen la misma nivel divino de inspiración y sobre todo autoridad. Fíjate el engaño tan malvado que sembraron los judíos legalistas con esta historia. Si tú lo crees, que el Eterno enseñó a Moisés Torah Shebitaf y Torah Shebe'al Peh, Torah escrita y Torah oral, y que los dos fueron divinamente inspirados, dados en el Sinaí, pues tú dices, con todo tu corazón sincero, humilde y temeroso de Dios, sediento del Eterno, ¿qué dices? Pues yo los obedezco a los dos, porque los dos son autoridad, los dos son divinos. Así lo pensamos, así lo pensábamos, así nos lo enseñaron. Pero corre los pequeños detalles que varios versículos de la Torá dicen claramente que lo que tenemos que seguir es lo que está escrito. Y subrayen, en el PDF van a tener los versos. En el PDF van a encontrar estos versos. Estamos hablando de citas de Devarim, como, por ahí las tenía, que nos hablan acerca, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de los mandamientos del Eterno. No añadirás a ellos ni disminuirás de ellos. Y a Yehoshua ben Nun se le dice, y no te apartarás de este libro de la ley, sino que de día de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo, repítanlo conmigo, si quien lo sepa, conforme a todo lo que está en él, ¿qué? Escrito. Así que el tema de Torah oral fue un invento de los rabinos. Decir que el Eterno ordenó una Torah oral en el monte Sinaí a la par que las dos tablas de la ley es un invento rabínico, justamente para justificar que el pueblo se someta a esa Torah oral. Pero vamos a aprender más y vamos a llegar a conclusiones muy interesantes. Porque si realmente fuera así, que la ley que nos enseñan los rabinos, que no está escrita en la ley de Moisés, es divinamente revelada y tiene toda la autoridad como la Torá de Moisés, entonces todos diríamos a someternos realmente. Pero si vieras que uno de los primeros que no se sometieron en Judea del primer siglo fue Yeshua. Yeshua fue uno de los primeros que no se sometió a esa llamada Torah oral.
Y por lo tanto, sus discípulos, no todos, en especial Shaul de Tarso, fue otro que se rebeló contra la Torá oral. Pero vamos poco a poco. Vamos a ver. Entonces, hay un problema que tenemos aquí que se tiene que resolver en Galacia. El problema es, hay ciertos líderes religiosos, aún netzaritas, que están imponiendo mandamientos que no son de la Torá o escrita, pero que las están imponiendo como si fueran. Y están causando todo un problema para con los gentiles. Para eso, tenemos que ver algunos argumentos. Así que les voy a pedir que busquen el libro de Meir, busquen Marcos, a buscar Marcos capítulo 7. Meir capítulo 7. Meir capítulo 7. Todos los Masorot, los llamados evangelios, en cualquiera de ellos encontramos esta evidencia. Muchas veces cuando leíamos los evangelios, sobre todo cuando supuestamente nos los enseñaban cada Shabbat, y yo digo supuestamente porque realmente, si te pones a pensar, cuando nos enseñaban los evangelios en Shabbat, la porción de cada Shabbat de la Parashá, pero que correspondía a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Matillahu, Meir, Gilel y Yohanan, realmente no nos enseñaban nada de los evangelios. Tomaban una pequeña parte como los típicos pastores, tomaban una pequeña parte, un versículo o dos, y de ahí sacaban toda su exégesis. Y realmente no te enterabas ni sabías lo que realmente decía toda la parashá. En nuestro caso saben que desde que iniciamos a enseñar, nuestra constante ha sido leer, leer y leer y más leer. Y a mí me gusta, y siempre me ha gustado, que cuando enseñamos la parashá tratemos de abarcar la lectura lo más que podamos. Por tiempo, en la mayoría de los casos no nos da tiempo, por lo cual les digo, hagan su tarea y terminen de leer la porción de la parashá, sea de la Torá o sea del Nuevo Testamento, para que en tu mente esté la idea de qué se trataba la Torá y no te quedes solamente, sino que enriquezcas también con la enseñanza que se te dio, enriquezcas con la lectura. Pero cuando analizamos los evangelios nos damos cuenta que este problema legalista de los líderes religiosos de la época, llama a los fariseos, escribas, saduceos, esenios, doctores de la ley, sabios, rabinos, como quieras, sacerdotes, tenían un problema, y era que inventaban mandamientos. Vamos a ver, estamos en Meir, Marcos, ¿ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Sí. Vamos al verso 1. Vamos analizando, los que tengan pluma, crayol, lo que tengan para subrayar, ya saben que hay que subrayar algunas palabras claves. Dice así, Marcos, Meir 7:1. Fíjense cómo siempre inician los debates y los problemas con un sector de la población judía muy característica, que son los fariseos o los escribas. Siempre, siempre. Siempre los escribas o fariseos ahí, buscándole la vida, como decimos coloquialmente, a nuestro Mashiach. Ciertos escribas y fariseos llegados de Jerusalén, si llegaban de Jerusalén, quiere decir que los mandaron. ¿Quién los mandó? ¿Quién estaba en Jerusalén en ese momento? Ah, pues los sacerdotes, los líderes religiosos, los saduceos, el Sanedrín. Llegados de Jerusalén, se reunieron con él. ¿Con quién? Con Yeshua. Y viendo que algunos de sus talmidim, los discípulos de Yeshua, comían el pan con manos inmundas, es decir, no ritualmente purificadas, te lo traduzco, no hacían netilat yadayim y entonces comían, porque estos fariseos, verso 3, porque estos fariseos imponían a todos los judíos la tradición, subráyalo, tradición, recibida, bueno, así dice mi traducción, recibida oralmente de sus líderes, que a menos que se hiciese desde el principio lavado de manos o netilat yadayim, no se debería comer pan. 4,
Y al regresar del mercado, si no se hace primero Netilat Yadayim, no se lavan las manos ritualmente, que no se coma. Además, imponían otras cosas que debían ser observadas rigurosamente, como la purificación de copas, jarros y utensilios de metal. Ahora, vamos a entender lo que está pasando. Todos sabemos que es bueno, que es higiénico. Si tú sales, vas al mercado, vienes de la calle o estuviste haciendo tus labores aún en la casa y vas a comer, tú sabes que es higiénico y es bueno lavarse las manos. Todo el mundo lo sabemos. Aquí el problema es que no es ese la idea de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos no están diciendo, pues por higiene que se laven las manos, no, sino fíjate que están diciendo el Netilat Yadayim. Esto es la manera ritual de lavarse las manos, que implica hacer una verajá, hacer una bendición, derramar cierta cantidad de agua por una mano, luego por la otra, repetir el proceso, pero al grado, y ahorita estamos bien light nosotros, porque en ese momento cierta cantidad de agua que tenía que empezar desde la punta del dedo más grande y tenía que recorrer el agua hasta escurrir por el codo. Por un lado, luego por el otro y luego repetir 3 veces, 4 veces, dependiendo de la línea judía que fuera. Y después de eso, ya no tenías, decían ellos, ningún espíritu inmundo que se te hubiera pegado durante tu proceso del viaje al mercado, porque ellos explicaban y daban la razón de por qué hacer esto. Porque tú cuando vas al mercado, se te pegan a tus manos espíritus inmundos porque andas por todo el mercado y hay muchas cosas, etcétera, etcétera. Y para que pudieras comer y no te impurificaras espiritualmente, tenías que hacer Netilat Yadayim. Así que no era por asepsia, no era por higiene que decían lávate las manos antes de comer, sino era por esta situación. Pero no dice la Torá en ningún lugar acerca de que alguien, si no come haciendo Netilat Yadayim, se vuelve impuro espiritualmente. No dice nada eso la Torá. Entonces ya estamos hablando que esto fue un mandamiento ordenado fragantemente y tendenciosamente por ellos. Pero al final, fíjate que dice el verso 4, perdón, que no solamente eso, sino que también la purificación de copas, jarros y utensilios de metal. Te lo traduzco a nuestros días. Si tú quieres celebrar Pesaj, tienes que kosherizar toda tu vajilla. Eso es el ejemplo actual de esto que estamos leyendo. Tú sabes que después de comer tienes que lavar tus utensilios, tu vajilla, tus platos, tus vasos, tus cubiertos. Tú lo sabes, por higiene, todo el mundo lo sabe. Nadie guarda sus platos sucios. Bueno, uno que otro. Pero la idea es no guardar los platos sucios. Lo sabemos, es lógica. Pero aquí el problema no es ese. El problema es que si tú no lo hacías de la manera ritual como lo habían enseñado los ancianos, entonces toda tu casa y todo tu utensilio y por lo tanto tú cuando comías te volvías impuro. Esa es la misma idea que nos manejaron cuando nos decían rigurosamente, tienes que kosherizar tu vajilla para Pesaj. Tienes que kosherizar tu vajilla para la fiesta fulana de tal. Es la misma idea. Oye, si tú ya la lavaste, ya le pusiste el maestro limpio, lo que tú quieras, ya lo lavaste, ya no es necesario más. Pero al someternos y ellos al enseñarnos estas tradiciones orales, que no vienen en la Torá, sino son alajá rabínica, lo único que hacían era someternos a un pensamiento legalista de mandamientos instituidos por los rabinos. Ahora, seguimos adelante y dice el verso 5, 7:5. Aquellos escribas y fariseos le preguntaban, ¿por qué tus talmidín no guardan los mandamientos establecidos como ordenanzas que vienen de los ancianos? Ah, mira, maestro, tus discípulos no se someten a la Torah oral, no se someten a la halajá, sino que comen pan con las manos impuras. ¿Impuras dichas por quién? Entonces Yeshua les dijo, bien profetizó, vean la respuesta, bien profetizó Yeshayahu, Isaías, acerca de vosotros los hipócritas. ¿A quién les está hablando y quién les está diciendo así? ¿A cualquier judío común? No,
Les está diciendo a los líderes religiosos de su época. Te lo traduzco. Es como si hoy le dijéramos a un rabino esto. Es lo mismo. Bien profetizó de ustedes, como está escrito. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, pues, y ahí subráyalo, márcalo, que esta es la esencia de Gálatas. Esta es la esencia del libro de Gálatas. Pues enseñan ordenanzas inventadas por los hombres como si fueran mandamientos de Dios o de la Torá. Ese es el meollo de la Torá oral, de la Alajá o del libro de Gálatas. Mandamientos inventados por hombres que los ponen al mismo nivel que los de la propia Torá. Y que al pueblo les venden la idea de que fueron igualmente divinamente inspirados. Y como lo está ordenando el rabino, el Rosh, el Moré, el Roé, o como tú le quieras llamar, apóstol, profeta, además, pastor, lo tienes que obedecer como si fuera de Dios. Ahí está el problema. Seguimos leyendo y dice 7:8 de Marcos. Porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Dios y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. Entonces, no es mala en sí la alajá o la Torah oral. Lo malo es cuando esta alajá o Torah oral está contradiciendo la propia Torah escrita o está eliminando el espíritu de la Torah escrita o está dañando en algo la Torah escrita. Ahí está el problema. Verso 9. También les decía, y les va a dar un ejemplo de esto. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra propia autoridad. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre y a madre, de cierto morirá. Pero vosotros usáis el principio de Shel ve'altase. Y entonces, al enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre, todo el dinero que pudiese usar para ayudarte, lo he prometido como corbán, esto es como apartado para el servicio de Dios, te lo traduzco. Si alguien no quería ayudar a sus padres económicamente, iba ante el rabino, ante el fariseo, ante el saduceo, ante el líder religioso y le decía, pues puedo declarar que esta cantidad de dinero o este ingreso es corbán para Dios, porque si no le tengo que dar a mis padres. Él decía, adelante, conforme al principio de Shel Be'altase. Todo lo que tú tengas en economía ha sido apartado para Dios. Por lo tanto, como ya es de Dios, no puedes tomar nada de ello para otra cosa. Y entonces dice el maestro, 12, ya no le demandáis nada más a favor del padre o de la madre, invalidando la Torá de Dios con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Y lean el final. Y como estas, hacéis muchas otras cosas semejantes. Hace 2000 años ya tenían su buen paquetote de mandamientos inventados. ¿Tú crees que a 2000 años se haya disminuido? No, sino al contrario, se han aumentado. Un problema que trascendió el tiempo hasta llegar a nosotros. Esta situación fue en los tiempos de nuestro Ribi, fue en los tiempos de Shaul de Tarso, y ahora, a siglos de eso, sigue siendo el mismo problema en nuestros días. La gente que quiere venir a las raíces hebreas y quiere con mucho amor, devoción, entrar al judaísmo, a conocer el pueblo de Israel, a conocer del Shabbat, al conocer de las fiestas, a conocer de la Torá, se topa con un montón de mandamientos rigurosos, legalistas, y que por amor al Eterno se somete, porque así le están enseñando el Roe, el Rosh, el Moré, el Shaliach, como tú le quieras decir. Pero no se dan cuenta que aquí hay algo grave y fuerte. Con todas sus palabras lo decimos.
Lo vamos a leer y estudiar cuando lleguemos a la sección de Gálatas. Me adelanto tantito. Shaul de Tarso lo dijo con estas palabras. Comienza. Gálatas insensatos. Habiendo empezado con el espíritu, ¿ya vais a acabar por la carne? ¿Acaso no habéis leído que el que no se sujeta o somete a lo escrito en la Torá está bajo maldición? Así que el que no guarda Torá está bajo maldición. Pero el que dice guardar Torá, pero añade mandamientos de los que no están escritos, también está bajo maldición. Eso incluye a muchos judíos netzaritas que permiten o enseñan mandamientos que son yugos pesados. Volvemos a hacer la aclaración. No toda alajá o Torá oral o mandamiento de algún líder es malo. No, sino al contrario. Nuestro maestro de justicia nos dio la autoridad a nosotros, los netzaritas, los creyentes en él, de poder establecer Geneserot y Takanot. Esto es cercos de protección para proteger la fe. Pero esa autoridad se la dio al netzarita, no al judío ortodoxo. Quien tiene la autoridad por el cielo de establecer mandamientos que no están en la escritura para proteger la fe son los netzaritas, no los ortodoxos. Pero nosotros los netzaritas nos hemos sometido a los ortodoxos. ¿Y sabes por qué decimos esto? Porque es tan sencillo como quien cree en Yeshua HaMashiach tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y por lo tanto va a tener la guianza hacia la verdad. No se va a desviar ni a diestra ni a siniestra. Pero el ortodoxo, a pesar de que tiene Torah, no tiene Ruach HaKodesh porque no cree en Yeshua. Y por lo tanto va a establecer su propia opinión en los mandamientos que establezca. Así que ha llegado el tiempo y esta enseñanza de Gálatas es toda una revolución en contra de los ortodoxos y en contra de muchos netzaritas. Pero es tiempo de abrir los ojos y de entender los que tienen la autoridad para enseñar la Torá, los que tienen la autoridad, el respaldo para establecer mandamientos que protejan la fe de la comunidad, somos los netzaritas, los que creemos en Yeshua HaMashiach. No son los ortodoxos, ni los netzaritas que se someten a los ortodoxos. Pongan mucha atención en eso. Seguimos entonces y decimos, hoy en día, con tal de adquirir aceptación por el pueblo judío, yo soy un gentil, el Eterno me revela que la Torah está vigente, que la ley de Moisés está vigente, me revela que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que no ha sido desechado, me revela que el Mesías es judío, sus padres fueron judíos, Pablo fue judío, Pedro fue judío, todo es un tema judío, la Biblia es un tema hebreo, es escrito por hebreos, para hebreos y por hebreos. Entonces yo con amor, con gozo, quiero entrar al mundo hebreo. Ok, Nelson, que el Eterno te bendiga y te conceda buena noche. Pero nos topamos con que en ese proceso o transición nos comienzan a decir, ¿quieres vivir esta fiesta? Tienes que hacer esto, lo otro, aquello. Y si tu zuca no está bien hecha con esto, con aquello, con esto, y tú no elevas el limoncito, esto, y no te inclinas quién sabe cuántas veces hacia un lado, luego hacia el otro, y das quién sabe cuántas vueltas, no, casi pecado. Y si cuando estás recibiendo Shabbat, si tú no haces esto y no dices aquello y no lo haces así, y como todo así bien tipo aspecto fúnebre, donde no hay alegría ni gozo, no hay libertad, sino solamente es todo rígido, lo estás haciendo mal. Y si a tu pan jalá le pones algún otro ingrediente, casi pecado. Estableciendo así rigurosamente mandamientos que los rabinos han impuesto hasta nuestros días. ¿Y quién de nosotros, en nuestra sinceridad y humildad, queriendo ser parte del pueblo judío, hubiéramos contradecido eso? No, al contrario, nos sometíamos.
por amor al Eterno. Es que me dicen que hay que hacer esto, lo otro, lo hacemos. Y a pesar de que había algo en nuestro interior que nos prendía un foco rojo y nos decía, aquí hay algo como que no nos cuachalanga, como que no le caemos el 20 de por qué tenemos que hacer esto, lo otro, aquello, allí íbamos. Por un lado, el líder aprovechando nuestra ignorancia. A mí me parece algo sumamente deshonesto de los líderes, de los moré, de los shaliach, de los rosh, de los roé, como tú le quieras llamar, que cuando están enseñando se escuden y se camuflajen sus enseñanzas al decir, y como dicen nuestros sabios, y citan una parte, una porción de algo, te pueden citar Talmud, te pueden citar Gemara, Mishnah, Kabbalah, o te pueden citar Torah, te pueden citar algún profeta, te pueden citar algún apóstol, pero ellos no te dicen exactamente de dónde lo sacaron, solamente te dicen, como dicen nuestros sabios, y ya con eso engloban que aún los judíos ortodoxos que maldijeron a nuestro maestro de justicia son sabios y que hay que seguirlos y hay que obedecerles y hay que aprender de ellos. Vosotros sois testigos que cuando yo enseño, trato de decir, como dijo el profeta fulano de tal, como dijo nuestro maestro de justicia, como dijo Shaul de Tarso, como dijo Yeshayahu, como dijo Daniel, como dijo Moshe, etcétera, etcétera. Y sabes que muy pocas veces yo cito a los llamados jajamín, que aunque conozco varias cosas de ellos, tomo lo que sea bueno, pero lo que no sea correcto no lo tomo. Porque para mí ellos no son sabios, porque también lo dice Shaul de Tarso. Porque si fueran sabios, los judíos ortodoxos, los rabinos ortodoxos de renombre, si fueran sabios, reconocerían que Yeshua es el Mesías. Y al maldecirlo, diciéndole Yeshua, me dan a entender que para nada son sabios. Así que piensen, consideren. Ahora, este problema todavía se dio bastante en el tiempo de Yeshua HaMashiach. Para eso vamos a Matillahu, vamos a Mateo, Matillahu. Está muy larga la lectura de Mateo, así que tienen permiso de pararse, de ir por agua. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, todo el capítulo está íntimamente relacionado. A pesar de que haya títulos o subtítulos, en Mateo capítulo 12, todo es parte de una idea principal. Es el problema de los títulos. Cortan las ideas. Y aún el código real, la versión textual hebraica, no se salva de eso. Nos ponen títulos y pareciese que está hablando de otra cosa. Realmente no, está hablando del mismo tema. ¿Quieres aprender de esto como una introducción al libro de Gálatas? Mateo capítulo 12, así es como se debería de estudiar la escritura, verso por verso. Vamos, capítulo 12, verso 1. Fíjense, es un todo, ¿sale? Dice, Mateo capítulo 12, verso 1. Por ese mismo tiempo, un día de Shabbat, mientras Yeshua caminaba hacia la sinagoga, de ahí sacamos un montón de conclusiones. ¿Qué día guardaba Yeshua? Shabbat. ¿Qué día se reunía para aprender del Eterno? Shabbat. ¿En dónde se reunía? En la sinagoga. No existían las iglesias ni el domingo. Seguimos. Le fue necesario cruzar unos campos sembrados de trigo y sus talmidim, teniendo hambre, arrancaban espigas, las frotaban entre sus manos y comían del grano. Eso que acabamos de leer es lícito. No es mi campo, voy pasando por ahí, no es mi campo, yo entro y lo que puedo comer, como. Eso es lícito. ¿Sabías? ¿No lo sabías? Rápidamente, vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23.
Y vamos a Don Tabín. Permítame tantito. Se me movió el bin. Aquí está. Se fue hasta allá. 23. Vamos a leer el 25. Vamos a hacerle un zoom aquí al para que puedan leer. 23, 25. Cuando entres en el trigal de tu prójimo, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no debes cosechar con una hoz el grano de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, si tienes hambre y no es tu campo, entra y come, hasta saciarte si quieres. Pero no llenes tu costal. ¿Sí? No llenes tu costal. Ahora, vean el contexto. El contexto es, tenían hambre los discípulos. No era para hacer negocio, tenían hambre. Así que es lícito hacer eso. Pero fíjate cómo reaccionan los fariseos, los religiosos de la época del momento. 2, más los fariseos que iban con ellos, al ver lo que hacían, le dijeron, Rabí, mira que tus discípulos están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Número 1, no es permitido. Acabamos de demostrar que sí es permitido. Pero aquí la idea es que ellos están metiendo la prohibición porque es Shabbat. ¿Por qué en Shabbat no podrían comer? Porque viene el mandamiento principal de Shabbat, que es no trabajar en Shabbat. Para los fariseos de la época, tomar una espiga y hacer esto ya era trabajo. Por lo tanto, bajo su óptica, ya habían ¿qué? Pecado. ¿Sale? Entonces, viene entonces a explicar esto nuestro maestro de justicia y dice lo siguiente. 3. Entonces Yeshua les instruyó. ¿Qué palabra hebrea está detrás de instruir? Torah. ¿Sí? ¿Qué les enseñó? Torah. Entonces Yeshua les instruyó diciendo, no habéis, subrayenlo, márquenlo. ¿Qué dice ahí? Leído. Ah, entonces el Mashiach va a eh, enfrentar este legalismo de una mala interpretación de los fariseos de su época. ¿Con qué lo va a enfrentar? Con lo escrito. ¿Con qué? Qué interesante, porque cuando Yeshua fue tentado, ¿se acuerdan cuando fue tentado por Hasatán? Si tienes hambre, tenía hambre, di a esta piedra que se vuelva en pan. ¿Qué respondió Mashiach? No, antes. Escrito está. Escrito está. Vino la siguiente tentación y respondió Mashiach, escrito está. Vino la tercera tentación que dijo Mashiach, escrito está. ¿Con qué se vence a Hasatán? Ahora, vámonos aquí. ¿Qué significa Satanás? El adversario. Y un Hasatán no necesariamente es el diablo, sino puede ser cualquier opositor. Por lo tanto, estos fariseos estaban siendo un Satanás adversario. ¿Con qué se contrarresta el engaño, la mentira del Hasatán? Con la palabra. ¿Cuál palabra? Escrita. Sencillo como eso. Y entonces dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre juntamente con los que le seguían cuando iba huyendo de Saúl? ¿No os recordáis cómo entró en la casa del Eterno y comiendo el pan sagrado, los del memorial de la divina presencia, que no les era permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, porque solamente los Kohanim podían comer de ellos? Es que no habéis leído, y lo vuelve a repetir, leído en la Torá que en los días de Shabbat los Kohanim en el templo tienen que violar el Shabbat para hacer sus oficios y son sin culpa. El mandamiento es no trabajar en Shabbat, ¿sale? Pero en Shabbat los sacerdotes tienen que hacer sus sacrificios del sábado. ¿Eso qué es? Trabajo, pero son sin culpa.
Entonces, David llevaba hambre, mucha hambre. ¿Tienes algo de comer? Le dicen al sacerdote Sadoc. Sadoc dice, no tengo más que los panes. Solamente les hace una restricción el sacerdote. Si no han tocado mujer, o sea, no han tenido relaciones sexuales, que coman los muchachos. No, pues andamos solos y ya tenemos días así. Está bien, y comieron. Y fueron sin pecado. Porque la vida está por encima de cualquier otro mandamiento. Que es justamente también lo que pasa con los sacerdotes. Los sacerdotes al trabajar en el templo, aún en Shabbat, lo que están buscando es el beneficio del pueblo. Por lo tanto, que trabajen son sin culpa. Entonces, aquí Mashiach está interpretando correctamente lo que es permitido y no permitido en Shabbat. Pero seguimos leyendo por aquí mismo lo va a decir. Verso 6. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Por tanto, si hubieses sabido interpretar bien la escritura que dice, misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no han violado el espíritu del Shabbat. Por lo tanto, cuando venga algún legalista a imponerte algún mandamiento que tienes que hacer rigurosamente y sobre todo que no sea mandamiento del Eterno, sino mandamiento rabínico, y que sobre todo se esté contraponiendo o contradiciendo la Torá, tú claramente puedes seguir el ejemplo de nuestro maestro y decirle, ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque si esa ley legalista te va a hacer que dañes en hecho o en palabra a tu prójimo, lo hagas sentir mal, lo dañes, los lastimes, no estás cumpliendo con el espíritu de la Torá. Y de nada te sirve tu legalismo riguroso, ortodoxo, si no cumples con el espíritu de la Torá. Misericordia quiero y no sacrificio. Pasábamos a la Biná a hacer la lectura de la Torá. Y si alguien se equivocaba en el medio Kadish, no, vuélvelo a hacer. Está mal. Muchachos, jóvenes, adultos que no tenían la experiencia y que pasaban por miedo justamente a ser regañados en frente de todos y ocurría. Muchas ganas de decir misericordia, ve y aprende lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque se agrada más el Eterno de amar a tu prójimo que de que tú hagas correctamente las oraciones. Que justamente esas expresiones son expresiones rabínicas, el medio Kadish y demás. Pero bueno, seguimos entonces. 8. Porque el Mashiach porque al Mashiach se le ha dado la autoridad incluso para decidir qué es y qué no es permitido en Shabbat. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decir cómo se vive el Shabbat? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Los rabinos ortodoxos o Mashiach? Mashiach. Pero Mashiach ya no está. Por lo tanto, ¿quién tiene la autoridad para decir cómo se hace el Shabbat? ¿Los rabinos ortodoxos o los discípulos de Mashiach? Los discípulos de Mashiach. ¿Pero a qué nos hemos sometido? A los rabinos ortodoxos. 9. Finalmente, fíjense, el tema es 1, ¿sale? Finalmente cruzaron aquel sector y llegaron a una sinagoga. Y aquí que se encontraba allí un hombre con una mano paralizada completamente y le hicieron una pregunta capciosa. Entonces, ya les había dado una lección de lo que era permitido y no en Shabbat, ¿cierto? No, ya les lo había dado. Pues no conformes, vean. Y le hicieron una pregunta capciosa para reunir evidencia a fin de poder acusarle como un violador del Shabbat, diciéndole, ¿es permitido curar en Shabbat? Pues no te lo acabo de enseñar. ¿No te acabo de decir que misericordia quiero y no sacrificio? Bueno. Yeshua les respondió, 11. ¿Qué hombre entre vosotros que tenga una oveja, si se le cae en un hoyo en Shabbat, no extiende su mano y la salva? Cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, como ya había dicho previamente que él tenía autoridad para decir qué y no en Shabbat, yo juzgo que es permitido hacer buenas obras aún siendo Shabbat. En una ocasión,
hace varios años, cuando iniciábamos esto de las raíces hebreas, un Shabbat, estábamos reunidos en la casa de una hermana, ya era noche, había llovido, y una de nuestras hermanas llevaba un coche, se quedó atascado en el lodo. Ahí donde se estacionó, ahí se quedó atascado. Era ella una mujer solita. ¿Qué hicimos? Salimos y a empujar. Vamos a ayudar a empujar, que salga. Pues nos ensuciamos, lo que ustedes quieran, empujamos, nos costó, salió. ¿Alguien por ahí se enteró que habíamos ayudado a la hermana a sacar su coche del lodo? Pecado, porque habíamos hecho lo que no era permitido en Shabbat. ¿Qué línea estaban siguiendo aquellos? ¿La línea de Yeshua o la línea judía ortodoxa? Y parece algo, pero es algo del cotidiano de las raíces hebreas. Dice después, 13. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y cuando lo hizo, he aquí, le fue sanada completamente, quedando al igual que la otra. 14. Al ver esto, los fariseos que estaban allí salieron de la sinagoga y se reunieron privadamente a fin de preparar un plan para eliminarlo. Mas percibiendo Yeshua lo que tramaban, se fue de allí, pero muchos le siguieron y sanó a todos los enfermos que había en su grupo. Y con insistencia les pedía de favor que no estuviesen diciendo que él les había sanado. Esta actitud de Yeshua nos permite comprender ahora lo que nos fue anunciado por medio del profeta Yeshayahu cuando dijo: este es mi siervo a quien yo respaldo, mi elegido, en quien me deleito. Yo pondré mi divina presencia sobre él y enseñará a los gentiles cómo andar en mis caminos. No irá anunciándose a sí mismo en público, ni andará haciéndose propaganda por las calles. Un arbusto rasgado no romperá, ni la tenue llamita de una lámpara de mecha que se apaga terminará de extinguir. Él revelará el verdadero camino de la justicia y no se cansará ni le harán renunciar de su tarea hasta que haya establecido la verdad en la tierra, pues aún en las costas lejanas esperan sus enseñanzas. El tema está hablando del legalismo, ¿cierto o no? Y mete la profecía de Isaías diciendo que él va a enseñar la verdad. Verso 22. Entonces le fue traído un hombre que por acción de un demonio había quedado ciego y mudo, y lo sanó de modo que el hombre hablaba y veía. Y todos los que estaban allí quedaron bajo un poderoso impacto de la presencia divina, al extremo que decían: ¿será acaso este el varón, el hijo de David? Más 24, más los fariseos que andaban por el área, al oír esto, decían entre sí: este no echa fuera los sheidim, los demonios, por la presencia divina en él, sino por ser el representante de Baal-Zebú, el príncipe de los demonios. Mas Yeshua, conociendo sus pensamientos por el don de la profecía que operaba en él, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo se destruye, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma se aniquila. Y si Satanás echa fuera a Satanás, a sí mismo se está dividiendo. ¿Cómo pues podría sobrevivir su reino? Y si yo echo fuera a los sheidim por ser el agente de Baal-Zebub, ¿por quién entonces los echan vuestros discípulos? Por tanto, vuestros propios discípulos vendrán a ser vuestros jueces. Pero si yo echo fuera los sheidim por la presencia divina operando en mí, entonces ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Porque ¿cómo podría alguien entrar a la casa de un hombre armado y tomarle sus bienes si primero no le inmoviliza? Cuando haga esto, entonces podrá también saquearle su casa. Y ahí nos está hablando de los principios para liberación, para echar fuera un demonio. Pero no es nuestro tema, por lo tanto no nos detenemos tanto en eso. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tan sencillo como: el que no sigue mis enseñanzas no está conmigo, el que va en contra de mis enseñanzas está contra mí. 31. Por esta razón debéis saber entonces que toda violación de la Torá y toda blasfemia les será perdonada a los hombres, excepto el blasfemar contra la revelación evidente de la presencia divina. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra la manifestación palpable de la presencia divina no le será perdonado, ni en esta edad presente ni en el mundo por venir. Si tenéis un buen árbol, su fruto será bueno, pero si tenéis un árbol dañado, su fruto vendrá dañado, pues por la calidad de su fruto se conoce la calidad del árbol.
E inmediatamente dice, criadores de víboras. ¿A quién les está diciendo eso? A los fariseos. A los que supuestamente están más santos que todo el resto del pueblo. Criadores de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo tan depravados? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre que guarda la Torá, de la Torá en su corazón hablará cosas buenas, pero el que atesora de dentro de su corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Así que cuando tú escuches a un líder de la talla que sea, hablando la shonara, chismes, hablando mal de su prójimo, hablando falso testimonio de su prójimo y promoviendo odio y rencor entre las familias y división, es un árbol dañado. Por lo tanto, no está con Mashiach, no recoge con Mashiach, sino desparrama. Y por lo tanto le queda perfectamente la expresión nido de víboras. Y fíjate que está hablando de los líderes. No está hablando del populacho, está hablando de los líderes. Verso 37. Por tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras hará evidente si serás justificado o si serás condenado. Entonces, unos intérpretes de la Torá y unos fariseos que andaban por allí le dijeron, ¿se van dando cuenta que siguen los mismos líderes ahí constantemente? Rabí, queremos ver una señal milagrosa venida de ti. Mas él, aterrado por esta palabra que dijeron, le respondió, ¿cómo podría una generación tan perversa y adúltera atreverse a pedir una señal? Pues os digo que la señal que pedís no será dada, sino la señal de Joná, el profeta. Pues así como Joná estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches bajo la tierra. Los hombres de Nínive serán levantados en el día del juicio como testigos contra esta generación y la condenarán, porque al oír el mensaje de Joná se volvieron de sus malos caminos al Eterno. Y aquí uno mayor que Joná entre vosotros. La reina del sur será levantada en el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de lejanas tierras para oír las instrucciones dadas por la sabiduría de Shlomo. Y aquí uno más grande que Shlomo entre vosotros. Pero en verdad, cuando el espíritu inmundo, y fíjense, ¿por qué tiene que meter este tema aquí? Va a hablar de liberación, va a hablar de echar fuera demonios. Pero ¿de quién está hablando? De la actitud de los escribas y fariseos, ¿cierto o no? Pero mete el tema de echar fuera demonios. ¿Te parece congruente a simple vista? Pues no, parece que son dos cosas diferentes. Pero, oh, sorpresa, ve. 43. Pero en verdad, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, se va arrastrando por lugares sin agua buscando reposo y no lo consigue. Entonces se dice a sí mismo, volveré al lugar de donde salí, y venido lo encuentra desocupado, barrido y puesto en orden. Entonces se arrastra y trae consigo otros 7 espíritus inmundos más depravados que él mismo, y entrados hacen una guarida allí, haciendo entonces su situación última peor que la primera. Y lo que dice al final, así acontecerá a esta corrupta generación. Todos los líderes, en ese momento los escribas, fariseos, los doctores de la ley, que lejos de guardar la Torá, el amor al prójimo, estaban imponiendo cargas pesadas y buscando quitarle la vida al Mesías, es comparable a una generación de víboras y es comparable a una generación que tuvo la oportunidad de ser libre cuando el espíritu inmundo salió de ellos, pero que al no corregir su manera de vivir y su pensamiento, dieron paso a que ese espíritu inmundo, junto con otros 7, regresara a su vida. De allí sacamos 2 cosas. Uno, los cristianos enseñaban, no, los cristianos no pueden estar endemoniados porque tienen a Cristo en su corazón. Grande mentira. Porque aquí nos está diciendo claramente que si la persona no cambia su vida al grado que realmente nace de nuevo,
corre el peligro de permitir que ese mismo espíritu que salió, más otros 7 más, regresen a la vida de la persona. Pero en el tema y en el contexto nos está diciendo de los líderes religiosos que imponen cargas pesadas a los discípulos, al pueblo, que están interpretando legalistamente las escrituras, imponiendo mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Y que esa generación que haga eso va a terminar peor que como estaba antes. Es por lo tanto cualquier cosa, andar enseñando de la escritura no es cualquier cosa. ¿Acaso han leído? No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. ¿A qué se refiere? ¿A qué es cualquier cosa ser maestro? Tenemos toda la responsabilidad de enseñar lo que es correcto. Pero muchos de nosotros, y me englobo, para que no digan, no, me moré. Muchos se han hecho a sí mismos maestros por conveniencia, por adquirir el reconocimiento de los hombres, las lisonjas de los hombres, otros por la conveniencia económica, otros por una posición de título, etcétera, etcétera. Pero en el día del juicio, a todos el Eterno nos pasará por balanza. Y todos los que fuimos maestros daremos cuenta de lo que enseñamos. Si fue conforme a la línea de Yeshua, nuestro maestro, o fue conforme a los rabinos de la época y de nuestra época, a los cuales se les dijo víboras, nido de víboras y generación mala y perversa, que imponían cargas pesadas sobre los discípulos. Gálatas se trata de esto. Gálatas se trata de un pensamiento y una actitud. Yo me imagino a Shaul de Tarso desesperado hasta cierto punto, sorprendido de que todo su trabajo de enseñar que tenemos libertad en Mashiach, no como los judíos ortodoxos que tienen que seguir las leyes de los rabinos, sino que tenemos libertad en Mashiach. Todos los días, meses, años que pasó enseñándole a la región de Galacia, él pudiera decir fue en vano. Porque detrás de él venían estos, tanto judíos ortodoxos como judíos netzaritas fariseos, que imponían estas cargas pesadas. Y para eso, pues, cuando estemos estudiando ya de lleno Gálatas, te vas a dar cuenta. Que el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Esperemos que hayan quedado bien los principios y deseamos que realmente los que se acercan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob tengan esa libertad en Mashiach. No un libertinaje, no, tampoco estamos hablando de un libertinaje, sino de vivir los mandamientos como debe de ser. La gran ventaja que tenemos es que nosotros tenemos a Yeshua y al Ruach HaKodesh. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom. Laila Tov.